Ya, se ve que avanza. No, doctor, no está avanzando. ¿No se ve? Siempre hay un problema ahí. A ver, un ratito. Ya, ahora sí está avanzando, doctor. Bien, el tema de hoy es hidrocefalia. Es un tema que no ha variado mucho en sus conceptos en mucho tiempo. Está manteniendo los conceptos. En cuanto al manejo y el tratamiento también básicamente se ha mantenido. Habría algunos avances que ahora lo vamos a ver. ¿Cómo definimos hidrocefalia? ¿Ha cambiado la diapositiva? No, doctor, no está. Uy, ahí hay un problema. Ya, Ahora sí. sí, doctor, ahora sí. No, es que este es no es el, ¿qué se llama? La presentación. Vamos a ver un ratito. Ahora, avanza. Sí, doctor, ahora sí está avanzando. Ok, ahora sí estamos. Bien. ¿Cómo definimos hidrocefalia? Hidrocefalia se define como el acúmulo excesivo de líquido cefalorraquídeo en las cavidades ventriculares del cerebro. Esa es la definición, ¿no? Es un aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo dentro de las cavidades ventriculares. Ustedes saben que el líquido cefalorraquídeo es un componente del sistema nervioso central que, entre otras funciones, una de sus funciones es la protección del líquido cefalorraquídeo, la protección del sistema nervioso. Lo que hace es absorber cualquier carga o fuerza que incide sobre el organismo, la absorbe de tal manera que no llegue directamente hacia el sistema nervioso central. Pero si este líquido se acumula en forma excesiva, en vez de proteger al cerebro, puede causar lesiones permanentes o puede causar hasta la muerte, ¿no? Esta, por ejemplo, es una muestra de anatomía patológica en que las cavidades ventriculares se han agrandado bastante, han comprimido el parénquima cerebral y, lógicamente, este paciente es una pieza de anatomía patológica, el paciente está fallecido. En toda enfermedad es importante conocer la fisiopatología, porque eso nos permite individualizar mejor, la enfermedad en cada paciente, ¿no? Con el dicho de que no hay enfermedad sino paciente. Para entender la fisiopatología debemos entender tanto la dinámica del líquido cefalorraquídeo, que es básicamente fisiología, y la anatomía del sistema ventricular. Es importante conocer eso, y yo supongo que eso usted lo conoce muy bien de sus estudios de anatomía y fisiología, y fisiopatología también. Para recordar algo de la anatomía ventricular, esta es una vista lateral. Ustedes saben que el sistema ventricular está compuesto por dos ventrículos laterales que están dispuestos paralelamente. Un tercer ventrículo que está en la línea media, en la parte anterior del cráneo, y un cuarto ventrículo que está ubicado en la fosa posterior. El concepto es que todo el sistema ventricular está intercomunicado, que
ventrículos laterales con el tercer ventrículo a través de los agujeros de Monro, el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo a través de la se me fue el nombre. Bien, acá hay una conexión entre el tercer ventrículo y el cuarto ventrículo. Que la memoria está un poco fastidiada a veces. Igual, una vista lateral, una vista desde la parte superior, los ventrículos laterales, el tercer ventrículo está escondido acá. Este es el acueducto de Silvius, fue ese nombre por un momento. El cuarto ventrículo, y del cuarto ventrículo está comunicado con el canal central de la médula. El canal central de la médula también fluye el líquido cefalorraquídeo que puede acumularse y podría dar una patología que se llama hidrosiringomiel. Es otra cosa. Eso en cuanto a la anatomía, los ventrículos laterales tienen partes, son la asta anterior, la asta posterior, los cuernos temporales. Y en cuanto a la dinámica del líquido cefalorraquídeo, es importante saber que el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos. Los plexos coroideos son estructuras que están dentro de los ventrículos, son una suerte de vellosidades que están bastante vascularizadas, es allí donde se va a producir el líquido cefalorraquídeo. Esta es una vista endoscópica, ¿no? Y esto de acá que ven son los plexos coroideos que están bastante vascularizados, ¿no? Un primer concepto importante que debemos tener sobre la fisiología del líquido cefalorraquídeo es que se produce a un débito estable, a un débito constante. Siempre se va a producir la misma cantidad de líquido cefalorraquídeo. Se calcula que en promedio se produce 21 mililitros de líquido cefalorraquídeo por hora. En promedio, ¿no? Alguna persona puede producir 22, otro 23, 20, pero esa cantidad la va a producir siempre en forma constante, ya sea niño, adulto, siempre va a producir la misma cantidad. Eso se llama un débito estable. Esta producción no está influenciada por variaciones fisiológicas de la presión intracraneal. Las maniobras de Valsalva, el pujo, la tos, que hacen que se eleve la presión intracraneal, no van a hacer que varíe esta producción. Pero si ya la presión intracerebral se eleva demasiado, entonces sí va a disminuir la producción. Pero eso ya es una condición patológica. El segundo concepto importante que debemos tener en cuenta es que la producción, la secreción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo. Esto quiere decir que produce energía, que consume energía para producirse líquido cefalorraquídeo. Y en base a esto se puede decir pues que puede estar influenciado por depresores del metabolismo como son la acetazolamida y la fucosemida. Este líquido cefalorraquídeo, una vez que se produce, va a comenzar a circular, circula a través de los ventrículos, luego se va a la base del cráneo, a las cisternas del cráneo, y luego va a ir a los espacios subaracnoideos. Y de los espacios subaracnoideos va a ir a los sitios de absorción, los sitios donde se reabsorbe. El flujo de este líquido cefalorraquídeo va a estar marcado por el ritmo del corazón. La reabsorción se va a dar en los senos venosos. Los senos venosos son estructuras muy particulares del cerebro que están formados por un repliegue de dura madre. Es un seno venoso. La dura madre se hace un repliegue y ahí se forma una cavidad y por ahí va a circular sangre venosa. En realidad los senos venosos son una forma de colección de la sangre venosa del cerebro. Por eso hay varios senos venosos. Seno sagital, seno longitudinal, seno recto, seno sigmoideo,
etcétera, ¿no? Es allí donde la sangre venosa va a confluir. Es allí donde se va a reabsorber también el líquido cefalorraquídeo. Y esta reabsorción se va a hacer por un gradiente de presión. O sea que va a haber una diferencia entre la presión del espacio subaracnoideo y del seno venoso. De tal manera, al ser mayor la presión en el espacio subaracnoideo, va a pasar hacia el seno venoso que tiene una presión menor. Entonces, por lo tanto, este es un fenómeno pasivo, no consume energía. Entonces, podemos decir que la producción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno químico. En cambio, la reabsorción es un fenómeno físico. Se habla también de que hay una reabsorción ependimaria, ¿no? O sea, el líquido se puede ir a través del epéndimo hacia el espacio extracelular, pero eso se da en condiciones patológicas. Muy bien, entonces tres conceptos importantes. Uno, que la producción de líquido cefalorraquídeo se hace a un débito constante. Dos, que para la producción de líquido cefalorraquídeo hay un fenómeno activo que consume energía. Y tres, la reabsorción es un fenómeno pasivo, físico. Hay estructuras que están en los senos venosos que van a facilitar el pasaje del líquido cefalorraquídeo hacia el seno venoso. Esas son las vellosidades aracnoideas de Pacchioli, que son bastante vascularizadas y pues van a hacer que pase el líquido cefalorraquídeo hacia el seno venoso. Entonces, si nosotros entendemos, un ratito ya. Sí, discúlpeme. Entonces, de los conceptos anteriores podemos decir que hay tres mecanismos de producción del hidrocefalo. Uno, la hiperproducción del líquido cefalorraquídeo. Dos, el aumento de la resistencia de la circulación del líquido cefalorraquídeo. Y tres, aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. Por esos tres mecanismos pueden producirse el líquido cefalorraquídeo, ¿no? En teoría podría decirse que por inmadurez también podría haber una falta de absorción y también generaría hidrocefalia, pero eso está en estudio y no está todo completamente demostrado. Pero esos tres mecanismos en realidad se dan desde un punto de vista pedagógico, es una división pedagógica, son los que se aceptan, ¿no? Hiperproducción, aumento de la resistencia a la circulación del líquido cefalorraquídeo y aumento de la resistencia a la absorción por aumento de la presión venosa. Vamos a ir explicando estos tres mecanismos. Uno, hiperproducción de líquido cefalorraquídeo. Este se debe casi exclusivamente a tumores del plexo coroideo. Entonces, como hemos dicho, el líquido cefalorraquídeo se produce en el plexo coroideo, o sea, el plexo coroideo está constituida por células que están especializadas en producir líquido cefalorraquídeo. Y si se produce ahí una neoplasia, ya sea, el plexo coroideo pueden producirse papilomas o carcinomas, esas neoplasias van a tener células especializadas que se han multiplicado en forma alarmante y entonces eso va a producir mucho más líquido cefalorraquídeo y va a generar hidrocefalia. Los tumores de plexo coroideo, ya sean los papilomas o los carcinomas, son tumores bastante raros, una presentación muy rara. En la vida de un neurocirujano, pues uno ve uno o dos de esos tumores en toda su carrera. Entonces, este mecanismo, lógicamente, va a ser de presentación bastante rara. La hipervitaminosis A también se dice que podría producir hiperproducción de líquido cefalorraquídeo, lo que pasa que en realidad en la práctica médica ni he visto que alguien, ni he visto yo, ni he visto que alguien reporte esa patología. Segundo mecanismo,
digamos, resistencia a la circulación, que podemos traducirlo como obstáculo a la circulación de líquido cefalorraquídeo. O sea, en algún punto de todo este camino en que circule el líquido cefalorraquídeo puede haber un obstáculo y por lo tanto el líquido cefalorraquídeo se va a acumular y va a generar hidrocefalia, ¿no? Este mecanismo es el que causa la mayoría de las hidrocefalias. Como estas son la mayor cantidad de líquidos cefalorraquídeos, todavía están clasificados en dos grupos. Hay dos grupos por hidrocefalias según el obstáculo, ¿no? Hidrocefalias no comunicantes, hidrocefalias comunicantes. Es muy importante tener en cuenta esto porque esto implica incluso conductas de tratamiento, ¿no? Se habla de hidrocefalia no comunicante cuando el obstáculo es ventricular, está dentro del ventrículo. Y se habla de hidrocefalia comunicante cuando el obstáculo está fuera de los ventrículos, ¿no? Entonces esto es importante entender. Creo que esto no tiene mucha trascendencia. El tercer mecanismo es aumento en la presión venosa sinusal. Esto quiere decir, si hemos explicado que para que se genere la absorción del líquido cefalorraquídeo debe haber una diferencial de presión, en que la presión es mayor en el espacio subaracnoideo y menor en el espacio venoso. Si por alguna razón la presión del espacio venoso aumenta, entonces el líquido no va a poder circular. Entonces, ese es otro mecanismo. ¿Qué podría hacer que aumente la presión en el seno venoso? Hay pocas patologías, hay las trombosis venosas, por ejemplo, que están asociados a traumas craneales o a infecciones de la cara. Infecciones de la cara ya ese cuadro clínico ya no se ve, ¿no? Con el advenimiento de los antibióticos, ya que una infección cause una trombosis venosa ya no es algo que se describa. Entonces, casi todo se reduce a las trombosis venosas. Trombosis venosas están algunas veces asociados a traumatismo encefalocraneano, que también son de rara presentación. Entonces, este también es un mecanismo de rara presentación. Entonces, las hidrocefalias por aumento de la presión venosa sinusal y por hiperproducción son de rara presentación. Y la mayor cantidad de hidrocefalias se dan por aumento o obstáculo en la circulación de líquidos cefalorraquídeos. Obstáculo de la circulación de líquidos cefalorraquídeos. Ahora, la hidrocefalia lleva se presenta en tres fases. Una fase de inicio, en el que el líquido comienza a acumularse, pero el cerebro y los espacios que hay en el cerebro comienzan a ejercer mecanismos de compensación. O sea, se ocupan los surcos, se ocupan las cisternas, se da los mecanismos de flexibilidad y plasticidad del cerebro, y entonces todavía no hay manifestaciones por ese acúmulo excesivo de líquido fuera de lo normal del líquido cefalorraquídeo. Entonces, hasta ahí se habla de una fase de inicio. Cuando ese equilibrio se rompe, ya hablemos de una fase aguda, la cual es una emergencia en realidad, ¿no? Y en ese momento aparecen las manifestaciones clínicas de hipertensión endocraniana. Entonces, esa es una fase aguda. Y finalmente, algunas de estas hidrocefalias de fase aguda van a pasar a una fase crónica en la que se generan nuevos mecanismos de compensación, donde coexiste una presión aparentemente normal y una dilatación de los ventriculares. El problema es que no todas las hidrocefalias van a ir a una fase crónica. Pues uno no sabe qué hidrocefalias de la fase aguda pueden pasar a fase crónica, y por eso se deben manejar las hidrocefalias de fase aguda como una emergencia.
Eh, Muy bien. Entonces ahora veamos la causa, la etiología directa de las hidrocefalias. Las causas son muy variadas. Entonces, por eso también se ha buscado tipos de clasificación o agrupación desde el punto de vista pedagógico, y acá las traemos de acuerdo a la edad. Entonces, vamos a hablar de causas prenatales cuando la hidrocefalia se presenta o se genera antes de que el niño nazca. Y se van a manifestar, va a haber manifestación de esa hidrocefalia cuando el niño está en el periodo neonatal, frecuentemente. Y rara vez se va a dar en la adolescencia, y mucho más rara vez se va a dar en la adultez. Pues pueden ser de origen malformativo, que son la gran mayoría de las causas prenatales, pero también pueden haber causas, también pueden haber causas infecciosas, pueden haber causas vasculares por sangrado, o van a haber causas criptogenéticas. Causas criptogenéticas se llaman aquellas que en realidad no se conoce la causa, aunque esto a través del tiempo va disminuyendo con los nuevos sistemas de diagnóstico que tenemos, mecanismos de diagnóstico. Como hemos visto, la mayoría de las hidrocefalias congénitas son de origen malformativo. Es un representativo de las malformaciones, son las estenosis no tumorales del acueducto del Silvio. Esto quiere decir que el acueducto de Silvio se forma en forma estenótica, estrechada, por decir en otra palabra, disminuida de diámetro. Y no porque haya un tumor o algo, sino nacen así con una malformación. Inclusive a veces se habla de una agenesia del sistema de acueducto de Silvio. O sea, no existe el acueducto de Silvio. Y entonces, no va a haber una circulación de líquidos cefalorraquídeo y se va a generar hidrocefalia. Esta patología conforma el 10% de las hidrocefalias del recién nacido. Las estenosis no tumorales del acueducto de Silvio. Aquí hay una en el 80. Luego hablamos de las causas postnatales, ya después de que el niño ha nacido, y en los niños los procesos expansivos son la principal causa de hidrocefalia. Hasta el 20% se habla de tumores en hidrocefalias, ¿no? Y la localización más frecuente va a ser la fosa posterior, la región pineal y la región mesencefálica. Acá ven un pinealoma, un crecimiento bastante marcado del tercer ventrículo. Los ventrículos laterales también están crecidos. Este halo que ven acá es lo que se llama el edema transependimario. Y finalmente hablamos de las hidrocefalias del adulto. Son muy variadas, numerosas. Algunas muy pocas y raras pueden ser congénitas, ¿no? Que recién se manifiestan en el adulto. Son las más raras. La mayoría son las adquiridas. Y en las adquiridas podemos hablar de 4 grupos. Las hidrocefalias hemorrágicas, las hidrocefalias inflamatorias, las hidrocefalias traumáticas y las hidrocefalias neoplásicas, ¿no? En las hemorrágicas, la causa más frecuente es la ruptura de los aneurismas intracraneanos. El mecanismo es por irritación del tejido por la sangre fuera de los componentes vasculares. O sea, cuando la sangre sale de las arterias, de las venas, es muy irritante para el resto de los tejidos, ¿no? Y si entra en el espacio subaracnoideo, irrita la aracnoides, la inflama, genera fibrosis y va a hacer que ese espacio se cierre. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo no puede circular. Hablamos de causas inflamatorias, básicamente de las que están generadas por infecciones, inclusive pueden ser también las parasitosis. El mecanismo es pues que entra una infección a nivel del espacio de las aracnoides,
va a hacer que se inflame el aracnoide, se genere fibrosis, se cierre el espacio y no circule el líquido cefalorraquídeo. Entonces, casi igual que el otro mecanismo. Y en las traumáticas se dice que en todo trauma, de todas maneras, hay hemorragia subaracnoidea, igual. Solo que las hemorragias traumáticas se dan más en la bóveda del cráneo y las hemorragias por ruptura de aneurisma se dan en la base del cráneo. Pero el mecanismo es el mismo, la sangre sale fuera del componente vascular, irrita la aracnoides, la inflama, la genera fibrosis y hace que se cierre el espacio subaracnoideo. Entonces, como ven, en estos tres el mecanismo es parecido y se da en el espacio subaracnoideo, y estas son las que se llaman hidrocefalias de tipo comunicante. ¿Sí? Y tenemos las otras, las neoplásicas, que se dan generalmente en los espacios reducidos, y esto en las cavidades ventriculares, puede ser en el acueducto de Silvio, en el tercer ventrículo, en el cuarto ventrículo, en el agujero de Monro, y va a evitar que dentro del ventrículo circule el líquido cefalorraquídeo y se va a acumular. Y entonces hablamos de hidrocefalias de tipo no comunicante. Acá una hidrocefalia con un tumor de la región mesencefálica. Ha desaparecido el cuarto ventrículo y el ventrículo lateral está bastante crecido. Muy bien, entonces para esto, luego de saber toda la fisiopatología, nos interesa saber cuál es la manifestación clínica, cómo vamos a reconocer que un paciente tiene hidrocefalia. Y la clínica es diferente en el lactante y recién nacido y en el niño o adulto. En el lactante, el signo más evidente frecuente es la macrocefalia. Todos van a reconocer por una macrocefalia, el paciente tiene una hidrocefalia. Cuando esa hidrocefalia ya ha avanzado demasiado, pueden aparecer signos de hipertensión intracraniana, se nota el abombamiento de la fontanela anterior, separación de las suturas craneanas, piel del cráneo fina, bastante brillante, signo de Parinot, que es la imposibilidad de llevar la mirada hacia arriba. No es frecuente encontrar edema de papila, pero puede haber atrofia de los nervios ópticos, con disminución de la agudeza visual y a veces hasta amaurosis. Entonces, este es el cuadro clínico en un recién nacido. Una macrocefalia, como ven, y este paciente probablemente ya está con hipertensión endocranial, por eso está desnutrido, seguramente por ser vomitador, y está irritable porque probablemente tiene cefalea, ¿no? O sea, signos de hipertensión endocraniana ya. Entonces, este niño, hasta el portero puede saber que tiene hidrocefalia. Si este otro niño, por ejemplo, es un recién nacido, tiene una malformación, un mielomeningocele, entonces nosotros sabemos que después de que se cierre un mielomeningocele, este niño va a ser una hidrocefalia. Entonces, por lo tanto, controlamos a este niño, y si sabemos que va a ser hidrocefalia, corregimos esa hidrocefalia y no va a haber un deterioro de la parte neurológica. Su evolución va a ser normal. En cambio, este niño es muy probable que ya tenga lesión. En el niño, el síndrome, lo que aparece va a ser un síndrome de hipertensión endocraniana. ¿Cuál va a ser la diferencia? En el recién nacido, en el lactante, las suturas todavía no están cerradas y se hacen tolerantes y van a desplazarse y van a hacer que crezca la cabeza. En cambio, en el niño que ya ha cerrado las suturas, ya va a haber un conflicto continente contenido y se va a generar hipertensión intracraneal, ¿no? Por el aumento del líquido cefalorraquídeo. Entonces, el cuadro clínico es síndrome de hipertensión intracraneal en todas las variedades que pueda haber, ¿no? Desde la clásica, cefalea, náuseas, vómitos, hasta la triada de Cushing, que es un trastorno
trastorno respiratorio, bradicardia y hipertensión arterial sistémica, que ya es un estado premortem. Todo eso puede pasar un niño que tiene hidrocefalia. Y lo mismo va a pasar en el adulto, síndrome de hipertensión intracraneal. Eso es lo que vamos a encontrar. Muy bien. Reconocemos una hidrocefalia por sus síntomas, signos, entonces debemos corroborar nuestro diagnóstico, ¿no? Eso se hace a través de los exámenes auxiliares y el estudio de elección es la tomografía. Sin embargo, la tomografía sirve solo para determinar la presencia de aumento de la cantidad de líquido cefalorraquídeo. No necesariamente nos determina cuál es la causa. Solo nos dice, hay hidrocefalia, pero ¿por qué se generó esto? Eso implica todo un estudio agregado de acuerdo a la historia clínica. Por ejemplo, acá hay una hidrocefalia con unas calcificaciones que son algo patognomónicas de toxoplasmosis, ¿no? Pero es para corroborar eso, nosotros debemos pedir anticuerpos de toxoplasmosis para completar y determinar cuál es la causa primaria de esta hidrocefalia. La resonancia también nos sirve para determinar hidrocefalia, pero el examen de elección es la tomografía. La hidrocefalia nos sirve para determinar algunas causas, sobre todo las causas malformativas, ¿no? Es un excelente estudio para ver malformaciones del sistema ventricular. Una ecografía transfontanelar también puede determinarnos aumento del líquido cefalorraquídeo. Y en cuanto al tratamiento, una vez que hemos determinado que hay hidrocefalia, frecuentemente lo que se trata es solo el síntoma, esto figuradamente, ¿no? O sea, se trata el aumento del líquido cefalorraquídeo, pero debiera intentarse tratar siempre la causa. Así como dice en este ejemplo, si hay un tumor que obstruye la circulación, debemos retirar ese tumor para que se repermeabilice la circulación del líquido cefalorraquídeo. Esto se puede hacer algunas veces, pero por ejemplo en la obstrucción del espacio aracnoideo hasta ahora no tenemos un tratamiento que nos permita repermeabilizar el espacio subaracnoideo. Entonces lo único que se hace son derivaciones. Podemos asociar al tratamiento quirúrgico, que es el que frecuentemente se usa, tratamiento médico, que al final este tratamiento solo es transitorio y es ineficaz a largo plazo. ¿Por qué? Porque está basado en inhibidores de la anhidrasa carbónica que dijimos que pueden funcionar porque la producción de líquido cefalorraquídeo es un fenómeno activo que consume líquido. Entonces, en el tratamiento quirúrgico, como de inicio, podemos también considerar punciones lumbares, evacuantes, pero esto se hace solo en hidrocefalias de tipo comunicante. Y puede ser un tratamiento de emergencia, de urgencia, pero no puede ser un tratamiento definitivo. Otra alternativa son las derivaciones externas del líquido cefalorraquídeo, o sea, sacar directamente del ventrículo el líquido cefalorraquídeo hacia el exterior. Bien. Son puntos de abordaje hacia la cavidad ventricular. Este es un punto parieto-occipital. El más frecuente es el frontal. Ahora, antes este era más frecuente, el parieto-occipital derecho. Ahora es el frontal derecho, el más frecuente de abordaje del ventrículo. De todas maneras, para abordar el ventrículo siempre van a atravesar el parénquima para llegar al ventrículo. Entonces, desde ese punto de vista, abordar el ventrículo se puede hacer por cualquier lado, ¿no? Que sea frontal, parietal, occipital, todo.
pero para eso siempre hay que tener en cuenta qué zonas son muy elocuentes, que pueden dar alteración neurológica importante. Entonces, por eso se han preferido sitios de abordaje preferentes, que son el parieto occipital derecho y el frontal derecho. Un abordaje frontal, parieto occipital. Se trata siempre de dirigir el catéter hacia el asta anterior, al asta frontal, que ahí hay menos cantidad de plexo coroideo que podría envolver el catéter y obstruir. Entonces, finalmente, el tratamiento final va a ser las derivaciones ventriculares. Las derivaciones internas están basadas en el principio de que uno puede desviar el líquido cefalorraquídeo a cualquier otra parte del organismo. Puede desviar al músculo, al tejido subcutáneo, a la pleura, a la vesícula, al riñón. A todo lado puede derivar el líquido cefalorraquídeo. En teoría, en concepto. Lo que se hace frecuentemente es derivar a la cavidad peritoneal, a la cavidad, al atrio del ventrículo derecho, de la aurícula derecha, y desde la parte lumbar hacia el peritoneo. Son las más frecuentes. Derivación ventrículo peritoneal, derivación ventrículo atrial y derivación lumboperitoneal. Una derivación siempre va a constar de un catéter ventricular que va dentro del ventrículo, un reservorio y otro catéter de acuerdo a donde se dirija. Si va a la cavidad peritoneal, va a ser un catéter peritoneal, y si va a la cavidad atrial, a un catéter atrial. Este reservorio tiene dos válvulas. Una válvula que evita el retorno, antirreflujo, evita que vuelva el líquido cefalorraquídeo, y otra válvula de presión, que es la que determina la cantidad de líquido que va a salir. Tenemos válvulas de presión baja, presión alta, presión media. E inclusive ahora hay presiones autorregulables. Uno coloca y a través de un magneto, luego de que ha operado, puede regular la cantidad de líquido cefalorraquídeo que debe salir. Entonces aquí, la derivación ventrículo-peritoneal, que va de la cavidad ventricular, se transporta debajo del espacio subcutáneo y se introduce en la cavidad peritoneal. O acá, va de la cavidad ventricular, a través del subcutáneo, la vena yugular y hacia el atrio de la aurícula derecha. O una derivación lumboperitoneal. Se han buscado también alternativas de tratamiento. Como digo, no ha cambiado mucho el manejo de la hidrocefalia. La principal innovación ha sido la tercer ventriculocisternostomía, que se hace bajo control endoscópico. Entonces ha sido un avance en el manejo de las hidrocefalias, pero está dado para las hidrocefalias de tipo no comunicable. Entonces, esta es una imagen endoscópica que si ustedes hacen una abstracción, la parte que estoy señalando, que es la parte más externa de esto, sería la parte más anterior, la parte que estaría más hacia ustedes, si quieren verlo en una imagen tridimensional. Y este círculo que acá es el agujero de Monro y estaría un poco más profundo, y donde está la punta de esto, que es un bipolar, este es el piso del tercer ventrículo, ¿no? Acá está el plexo coroideo, pues, están pasando desde el ventrículo lateral a través del agujero de Monro y llegan al piso del tercer ventrículo, y lo que van a hacer es romper este piso para que por ahí el líquido cefalorraquídeo escape. ¿No? Vistos esquemáticamente es así. Hasta anterior del ventrículo lateral, agujero de Monro,
tercer ventrículo, piso del tercer ventrículo, se rompe acá y el líquido va a salir hacia las cisternas de la base. Y de allí debe circular al espacio subaracnoideo. Por lo tanto, este tipo de tratamiento está dirigido a las hidrocefalias de tipo no comunicante, que el espacio está dentro del ventrículo, porque si estuviera obstruido el espacio subaracnoideo, no tendría sentido hacer este procedimiento. Ok, preguntas. Me parece que todo claro, doctor. Ok. Muy bien, ojalá se haya entendido. Siempre tengo esa esperanza de que realmente algo dejemos de conocimiento. Les agradezco por haber permitido que adelante mi clase. Y bueno, hasta luego, será conmigo. Adiós. Muchas gracias, doctor. Adiós. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes.